¿Te conectaste allá? ¿Sí? Ok. Bueno, lo que toman nota, vayan anotando. Viviendo el periodo y efectos post-pacto. Post-pacto. P-A-C-T-O, no parto. El parto lo usamos como una comparación, una analogía, pero estamos hablando de pacto. Entonces, aquí yo tengo 4 premisas. La premisa no es antes de la misa. La premisa es una verdad. Digo verdad, a veces hay premisas que son equivocadas. Pero la premisa es una idea que usted toma como punto de referencia para comenzar algo. ¿Ok? Diga premisa. Ok. Entonces, podemos tomar como premisa que vamos a hacer un estudio de las personas que son bilingües de origen hispano. Entonces yo puedo decir en mi premisa, no todo hispano es completamente bilingüe. O yo puedo decir, mi premisa es, desde que usted llegue a Estados Unidos, en 3 meses usted domina el inglés. ¿Suena genuina esa premisa? ¿Ah? O yo puedo decir, si usted compra inglés sin barrera, en 6 meses usted domina el inglés. Entonces, fíjense como una premisa es una idea que usted toma como punto de partida, pero si la premisa está equivocada, el resultado va a ser equivocado. ¿Me está siguiendo? Ok. Cada vez que usted va a estudiar algo, a desarrollar algo, un tema, consciente o inconscientemente, usted parte de premisas. En la vida misma, usted parte de premisas. Usted dijo, yo como que le gusto. Es una premisa. Y si la premisa es correcta, va a tener resultado en esa dirección. Y si es incorrecta, también va a tener resultado en esa dirección. Constantemente nos movemos por premisa. Entonces, las premisas que yo establecí al momento de reflexionar sobre este tema y por donde el Espíritu me fue guiando, es que concretamente hablando, contrario a lo que tradicionalmente hemos entendido, que estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Nuevo Testamento. No estamos en el Nuevo Testamento porque entró en efecto cuando Jesús murió. El Nuevo Testamento entró en efecto cuando Jesús murió. Pero el Nuevo Testamento quedó anulado cuando Jesús volvió a la vida. Vamos a profundizar más para adelante. Segunda premisa, Jesús se ausenta a los 50 días. Después que Jesús resucita, estuvo presente con los discípulos. Pero cuando pasan 50 días, llegó Pentecostés. Ya Jesús no está en cuerpo presente, pero se da una promesa que él hizo, que fue que vendría, ¿qué? ¿O quién? Vendría el Espíritu. Entonces le voy a romper un par de esquemas a los que todavía no lo tienen roto. Ya hay algunos que lo tienen roto. Jesús se ausenta, Jesús asciende al cielo, y cuando pasa los 50 días para la celebración de Pentecostés, entonces se ausenta el Hijo para que se manifieste la Madre. ¿Cómo así? Bueno, el Espíritu de vida. ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo, no los dejaré huérfanos? ¿Lo recuerda? Ellas son hermanas
Si ellas están juntas y ella le dice a su hermanita, yo no te voy a dejar huérfana, y ella vuelve, ella como hermana hace la figura de anular la orfandad. ¿Quiénes tienen que estar presentes para que una persona no sea huérfana? ¿O el papá o la mamá? Entonces, Jesús da una revelación que no todo el mundo entiende. Porque Él dice, yo no lo voy a dejar huérfanos. Y en la tradición creemos que el mismo Jesús vuelve, pero Jesús es hermano, Jesús no es padre ni madre. Pero pastor, Dios no es uno. Sí, Dios es uno en esencia y en origen. Pero hay una revelación de Dios como Padre, hay una revelación de Dios como Hijo, y hay una revelación de Dios como Espíritu, que muchos se han quedado en ese nivel de revelación, sin entender que el concepto mismo de familia proviene de Dios. Dije, el concepto mismo de familia proviene de Dios. No es mi intención, tal vez en otro momento pueda profundizar en argumentos que bíblicamente se lo demuestre. Pero para muestra un botón donde hay un padre y hay un hijo, el que no lo ve es porque no lo quiere ver. El que no lo quiere entender, porque no lo quiere entender, porque está bien, pero bien simple. En la parábola del hijo pródigo, habían dos hermanos. Solamente se menciona a un padre. Pero en algún lugar estaba la madre. El objetivo de la parábola no es primariamente decirnos que eran una pareja que vivían felices con dos hijos. No, el énfasis es que un hijo se perdió y fue encontrado al final. Ese es el centro de la parábola. Pero Jesús en su sabiduría constantemente, en todo lo que decía, en todo lo que enseñaba, en todo lo que presentaba, estaba dando niveles de revelación para que un día lo que según él mismo dijo, ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hay diferentes niveles de entendimiento de la revelación. Mi tercer premisa es que el apóstol Pablo habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero él mismo, sin darse cuenta, habla de un factor que es el sustento de entender tanto la ley como la gracia. Porque hubo gente que estuvo bajo los efectos de la ley sin entenderla. Y hay gente que ha estado bajo los efectos de la gracia sin entenderla. ¿Cuál es la llave que te hace entender todos los tiempos de Dios y todas las manifestaciones de Dios? La fe. Por eso, dice la Escritura, que es por fe, de principio a fin. Es por gracia, de principio a fin. Pero si tú no tienes fe, tú no vas a entender gracia. Vas a estar en desgracia. Si tú no entiendes, si tú no tienes fe, no vas a entender la ley. Por eso hay congregaciones, hay predicadores que hacen un sancocho, una mezcla de ley, de gracia, de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento. Y no hay establecido de forma clara los límites para una cosa y otra. ¿Están aquí? Estamos bajo la fe. Desde allá, desde Génesis, fue asunto de fe, fue asunto de creerle a Dios. Al final de la Escritura, al final del libro, en Apocalipsis, es asunto de fe. Preserva lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo se hace eso? Manteniéndote en fe, perseverando hasta el fin. ¿Cómo tú puedes perseverar hasta el fin? Haciéndote, agarrándote, arreguindándote de tu fe.
La ley tuvo su efecto, la gracia ha tenido su efecto, pero la fe es lo que te va a sostener. No una fe en el aire, una fe en un sujeto, Jesucristo. Porque si de fe se trata, hasta los demonios creen y tiemblan. Le voy a decir algo un poco controversial. Yo vi por ahí que alguien posteó un mensajito de una pastora de mucho renombre, muy conocida, y ella dio un argumento de que las personas que fallecieron en esta reciente tragedia, pero lo que más tiene este mundo son tragedias, constantemente. Una familia de 5 miembros se cayó en un helicóptero en Hudson River. Eso no le hacemos la misma bulla porque no son familia de nosotros, no tienen los mismos apellidos latinos. Constantemente hay tragedias en este mundo, constantemente, constantemente. Y eso de que si en el último minuto una gente dice, ay Dios mío, ten misericordia de mí, Dios se lo lleva a su seno. Mire, eso es tan poderoso, que hasta el ladrón en la cruz no lo hemos entendido bien. Y yo le digo, se lo repito y se lo vuelvo a repetir, inscríbase en la escuelita del Espíritu Santo. No se lleve nada más de lo que yo le estoy diciendo aquí. No se lleve de perencito o su tanejito, por mucho views que tenga, por muchos followers. Si usted es un follower del Holy Spirit, del Espíritu de Dios, usted va a estar siguiendo a la persona más importante, que ahí no va a haber confusión. El Espíritu Santo no le va a meter una piña por un aguacate. Porque el ser humano tenemos trágicamente, patéticamente, la tendencia de que como aquí yo soy el pastor, yo digo cualquier cosa, a un disparate y usted dice amén. Porque usted me está viendo como la figura de influencia. No diga amén sin entenderlo. Porque lo dijo fulanito perencejito, que es influyente, que es un influencer. ¿Y usted sabe quién es el más influencer bajo la potestad de este mundo? El diablo. Entonces no se lleve de que porque lo dijo fulanito perencejito, que eso es, porque se parece a lo que usted entiende. Y si lo que usted está entendiendo, el Espíritu Santo se lo quiere romper para darle otro entendimiento más profundo, ¿se va a quedar ahí? Yo no me quiero quedar ahí. Entonces el famoso ladrón en la cruz. No, porque el ladrón en la cruz, siendo un ladrón, en el último minuto le dijo a Jesucristo, oiga, lo que ese tipo dijo, no fue de que, Jesucristo, sálvame. Lo que ese tipo dijo, no lo había dicho nadie. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted cree que eso fue una reflexión de ahí porque los clavos lo estaban pinchando y el tipo dijo lo primero que es? No, ese tipo ya venía. Y usted no ha visto gente que va a un carro y perdió el control y dicen, ay Dios mío, cuídame, Dios mío, sálvame. Pero eso le salió de la boca para afuera. Porque si se salva, se sacude y sigue la fiesta. O sea que no fue de corazón la cosa. ¿Ve cómo ya le está cambiando el casetín a usted? Ya lo está viendo diferente. Entonces, cuando de un corazón genuino, porque óigame bien, el tipo, la mujer, puede ser muda, puede ser mudo. Y si en el último momento de vida dice, y Dios dice, porque eso fue de corazón. Pero a nosotros nos encanta quedar bien con todo el mundo. Usted sabe los funerales en los que yo he estado, que todo el mundo lo que quiere es que uno le diga, bueno, ya fue 2 veces a la iglesia, pero está en la presencia del Señor. No, yo no estoy en ese negocio de decirle a los familiares del muerto,
Diga que esté en la presencia del Señor. Eso nada más lo sabe el Señor es el dueño del cielo. Esa es la cantidad de sorpresas que van a ver. Y sí, nos vamos a encontrar gente. Pues, sí, yo morí en el Yesé y Dios me salvó. Pero muchos que creyeron que se fueron, no se fueron nada. Porque de donde yo vengo hay un adagio, un refrán popular que dice: Santa Bárbara. ¿No se lo sabe? No. Santa Bárbara cuando truena. ¿Qué significa eso? Que a la hora de la verdad todo el mundo cree en Dios. A la hora de la verdad todo el mundo invoca a Dios. A la hora de la verdad. Pero si te salvaste, ahí es que vamos a ver si de verdad tú invocaste a Dios. O a qué Dios invocaste. O lo que si dijiste de tu boca fue de corazón de verdad o no. Entonces, yo como ministro del Evangelio no puedo garantizarle a nadie nada. Yo no puedo poner una esperanza falsa para que la persona que se le murió el papá, el hijo, la esposa, la suegra, esté tranquila, está en la gloria con el Señor. No, Dios me libre de darle a la gente una seguridad falsa. Porque al final del día, Dios es el dueño del cielo. Y aunque hay referencias bíblicas de que invocar el nombre del Señor será salvo, pero hasta los demonios saben invocar el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso es tan importante que tú no tengas que esperar que se te esté cayendo el techo. Por eso la palabra dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Que tú no tengas que esperar que el carro se te salió de la carretera y te fuiste por un derricadero, y mientras el carro va así: ay, Dios, ten misericordia de mí, ay, Pastor Emilio. Ahí se recordó de mí cuando estaba haciendo el impacto allá en el derricadero. Así no es. Oh, pero entonces significa que hay que tener una vida, hay que ir a la iglesia, hay que demás, hay que ofrendar para ir para el cielo. No, no estoy diciendo eso. No. Yo creo que hay personas que ellos mismos, para no entrar en detalle porque hay niños por aquí, personas que ellos mismos sean. ¿Y qué es lo que nos han enseñado a nosotros? Que quien hace eso se va para el infierno con el diablo. Eso es lo que nos han enseñado. Y si vamos a un funeral donde la persona se desconectó él mismo, ella misma, está todo el mundo. Hay un tema que nadie lo dice en voz alta, pero todo el mundo se está mirando como, bueno. Miren, en mi iglesia, de mi temprana juventud, una joven que llegó a ser secretaria de la iglesia, por un tiempo, y que en esa iglesia en que yo tuve en esa etapa de mi vida, se enseñaba la seguridad de la salvación. La seguridad de salvación es que una vez salvo, siempre salvo. Y esa joven tenía problemas con ese tema. Y yo recuerdo múltiples veces el pastor diciéndole: no, es que no es como tú te sientas, es lo que Dios dice en su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás, jamás. Entonces, hay versículos en la Biblia que se prestan para que la salvación se pierde, y hay versículos en la Biblia que se prestan para que la salvación no se pierde. Y yo entiendo que hay versículos en la Biblia donde te pone condiciones para ambas cosas. Ahí está el balance. Donde hay condiciones para que tú la preserves y hay situaciones donde la puedes perder. Esa es mi posición, pero bueno. Pues como se enfatizaba mucho ese asunto de que no, tú estás segura, que no depende de cómo tú te sientas. Pero entonces cuando esa joven pasó un tiempo y ella misma
Entonces todo el mundo estaba diciendo, ¿y para dónde se fue? Y yo decía, ahora expliquen ahora. Y entonces había una contradicción, porque había un anhelo de querer decir de que era salva, porque una vez salva, siempre salva, pero de la manera que partió de este mundo, bueno, ahí, entonces cambia la cosa. Entonces el poder de Jesucristo de preservarte cambió, porque tú fuiste el que te... Vuelvo y le reitero, el dueño de este asunto es el que dice quién sí y quién no. Aunque hay líneas generales donde él dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y todo ese tipo de cosas son líneas generales, pero al final de cuentas, si a él le da la gana de que ahora dice, cancelé el infierno, todo el mundo salvo. ¿Usted sabe la cantidad de gente que se va a pasar la eternidad frustrada? Oye, la cantidad de fiestas que yo dejé de ir. Oye, los gustos que yo me dejé de dar. Y ahora Dios quitó el infierno. Oye, pero, diablo, ¿y qué fue? ¿Te convertiste, diablo? No me hagas eso, diablo. Yo huyéndote a ti todo el tiempo allá en mi vida. Y ahora Dios que te puso de querubín otra vez encargado de la música del cielo. No, hombre, no, yo me voy para mi propio infierno. Sí. Sí, porque hay gente que cree que sirven a Dios es por no ir al infierno. Porque si no hubiera infierno, hubiese un cielo alternativo, un cielo básico. Y yo me voy para el cielo básico. En ese uno puede janguear, puede juquearse y te da un cielo básico. Podemos hacer cielo básico. Entonces, Dios es el dueño de este asunto. No es que estamos predicando ambivalencia, no. Hay seguridad. Juan dice, y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay un nivel de certeza cuando usted conoce a Dios. Cuando usted conoce a una persona, usted dice, no. Ese color a ella no le gusta. No le sirva eso, que eso no se lo va a comer. Usted tiene esa certeza. Cuando usted conoce el Espíritu de Dios, cuando usted conoce la palabra, Cristo se ha revelado a usted. Usted tiene certeza de su salvación. ¿Están aquí? Entonces, es importantísimo que usted entienda que la salvación es gratuita, pero no es barata. Y a veces queremos salir con tiquecito. Dice, se murió, está salvo. Se murió, está salvo. Y gente que ya se murió, nosotros queremos como irnos para atrás en el tiempo a querer darle seguridad. Una seguridad hueca, una seguridad. No. La salvación es gratis, sí, pero no es barata. Y como a nosotros nos enseñaron, mal enseñado, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. No, el carro es alquilado, bim, bum, ustedes se meten en todos los hoyos, bim, bam, porque el carro es alquilado. Usted lo devuelve y no lo limpia, no, esto es alquilado, que lo limpien ellos. No, este carro es de la compañía para la que usted trabaja, bim, bum, bam, bim, bam, bum, bim, bam, bam. No, esto es de la compañía. Y entonces a veces, lamentablemente, el pueblo de Dios quiere hacer lo mismo con la salvación. Y Jesucristo dice, no, espérense, señores, es gratis. Pero el precio más caro lo pagó Él. Entonces no relajemos la salvación. Sí es gratuita, pero no es barata. Dios la concede, la salvación, a quien se arrepiente genuinamente. Diga genuinamente. No importa lo que haya dicho esa boca en el último minuto, en los últimos 5 minutos, 6 años antes, hace 20 años atrás. No importa lo que haya dicho esa boca.
Si fue genuino, si fue de corazón, solamente Dios lo sabe. Por eso solo Dios sabe quién es y será salvo. Y usted lo puede saber. Usted lo puede saber. Porque el Espíritu da testimonio. Usted lo puede saber porque antes usted tenía una contradicción. Antes usted tomaba las decisiones a la ligera. Antes usted vivía y se gobernaba usted. Pero si vino el Espíritu Santo a su vida, si ahora usted es templo del Espíritu Santo, usted va a vivir con una contradicción hasta que salga de este cuerpo. No la va a tener todos los días la contradicción, aunque hay algunos que sí la tienen. Pero lo normal es que esa contradicción cada vez sea más esporádica. Porque ya usted está viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es aleluya, aleluya. No. Y que le insultan y usted dice amén, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es que usted está dependiendo constantemente del Espíritu y el propósito de Dios en su vida. Eso es vivir en el Espíritu. Usted se puede molestar y está viviendo en el Espíritu. Usted puede coger una gente y rellenarlo como un pastelito y está en el Espíritu. Porque hasta en el Espíritu usted puede rellenar a alguien. Lo que no lo puede hacer en la carne porque quiere ponerle carne al pastelito. No. Meta el Espíritu. ¿Usted cree que Jesús, el día que entró al templo y limpió, fue la primera vez que lo pensó? Ya él lo venía pensando. Y ese día el Espíritu le dijo, es hoy. Y hasta eso, Jesús lo hizo bajo la influencia del Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque hay quienes piensan erróneamente que vivir en el Espíritu es que usted va a ser un amemao, que todo el mundo lo va a coger de mango bajito, que usted tiene que decirle no al que usted le quiere decir que sí, tiene que decirle que sí al que usted le quiere decir que no, porque usted está bajo la influencia del Espíritu. Usted es María Magdalena. Usted es San Agustina de Porra. Váyase a la porra. Dependa del Espíritu y viva en el Espíritu. Eso es pragmático. Eso es el diario vivir. Por eso si tú dices, recójame la habitación y sirvan la comida, que estamos tarde para el culto. Oye, mami, pero es para la iglesia que vamos. Sí, precisamente porque vamos para la iglesia. Sí, porque hay gente que te quiere conectar a tu vida espiritual como para frenarte, como para neutralizarte, como para minimizar lo que Dios está haciendo. No, mentira el diablo. Agarre más fuerza cuando se tratan de asuntos de Dios. Si para la cosa del mundo le ponemos importancia, ¿cuánto más para las cosas de Dios? Entonces, oiga algo lo que voy a decir, que le voy a romper el esquema. Esto, cuando usted vive en el Espíritu, esto se convierte en una herramienta suplementaria para usted. No es de ahora que en la escuelita del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice, pam, 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 pam. Yo digo, ¿cómo? Y digo, pero la Escritura dice tal y tal cosa. Me dice, sí, pero también dice tal cosa. Digo, oh, sí. Y me voy, ¡pum! Y de repente, 3 días después, 4 días después, ¡pam!, me trae otra escritura. Entonces me doy cuenta que lo que me está enseñando tiene un respaldo, pero voy aquí a tener sustento de lo que me está enseñando el Espíritu. Contrario a yo decidir que déjame ver de qué predico el domingo.
¿Usted conoce pastores? Pregúntenle cómo preparan el mensaje. Pregúntenle. Los que tienen pastores conocidos, amistades, familiares, tías que son pastores aquí y allá, pregúntenle, ¿cómo usted prepara el mensaje? Ay, lo que el Espíritu me da. Eso suena espiritual. Pero, mira, esto está bonito. O ayer estaba leyendo tal salmo. Y that's fine. Es una manera de producir el mensaje. Yo pasé por ahí, pero no me quedé ahí. ¿Usted sabe la cantidad de gente que aprendieron una cosa, 1, 2 y 3, y pasan 20 años y lo siguen haciendo 1, 2 y 3? Y resulta que ahora hay una manera de usted hacerlo nada más con uno. Y usted sigue perdiendo 3 tiempos, pudiéndolo hacer en un tiempo. Pero así fue que se lo enseñaron, así fue que lo aprendió. Y cualquiera que le venga a decir que, espérate, que te voy a enseñar cómo tú lo puedes hacer más rápido. Ay, no. Ay, no, que me confunde. Déjame así. Es como la gente que aprende a ir de aquí al Walmart, o de la ciudad al Walmart de las 5. Nada más saben salir a las 5 y darle todo derecho. Usted le dice, mira, si hay un tapón, tú te puedes ir por la Cookstown Road, que para. Ay, no. No. ¿Me está entendiendo? Aprendieron de una manera que es más lejos, gasta más gasolina, agarra más tapones, y tú le quieres enseñar un shortcut, tú le quieres enseñar un back road, una callecita, una cosa. Y no, déjame por aquí. Y en el mundo espiritual pasa lo mismo. No, que a mí me enseñaron a orar así. Que yo aprendí a hacer los estudios bíblicos así. Que Dios a mí me dijeron que habla así. Dios te bendiga. ¿Va a morir? Así. ¿Va a morir así? ¿Cómo se nos revelaría Dios? ¿Cómo se nos revelaría Dios si no tuviéramos Biblia? ¿Cómo te hablaría Dios si no hubiese Biblia? ¿Cómo llegarías tú a esa dirección que te dieron en Nueva York, en New York, si no tuviera GPS? Pero hay personas que ya se han acostumbrado tanto al GPS que sin GPS no van ni de aquí a la esquina. Entonces, déjeme decirle, hubo un tiempo donde no había Biblia y había comunión con Dios. Hubo gente aquí en el libro que no tenían libro y Dios le hablaba más de tú a tú que gente que tenemos la Biblia con toda la historia de gente de fe. Gloria a Dios. Mire, en el Museo de la Biblia hay una Biblia que se llama la Biblia de Mateo. Esa Biblia está manchada de sangre porque al individuo lo mataron mientras la leía. Y él con su sangre manchó la Biblia. Y se llama la Biblia de Mateo. Gente que estuvo dispuesta a morir y a derramar su propia sangre por preservar este libro. Gloria a Dios. Pero lamentablemente en muchos lugares se ha llegado y se está idolatrando la Biblia. Se está idolatrando al libro. De tal forma que hay quienes desde los púlpitos enseñan y desde los seminarios enseñan que esta es la única manera que Dios habla a su pueblo. Dios lo bendiga. Yo he aprendido de una multiplicidad de formas que Dios me habla. Y sigo abierto a que me enseñe nuevas formas.
Y anoche yo me fui al descanso con las palabras del famoso y malentendido ladrón arrepentido. Oiga bien, ladrón arrepentido. Y el Espíritu me dice, cuando Él dijo, hoy estarás, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una versión que dice que Jesús le dijo, a ti te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, como para postergar la manifestación de lo que Jesús le estaba diciendo. A mí no me importa si fue 5 siglos después, si fue en el momento, es la veracidad de lo que Jesús dijo y que iba a estar con Jesús. Yo una vez viajé a Santo Domingo y vi en una pared de un colmado, a donde sea pero contigo. Hice una foto, clic, y se la mandé a la Chuli. Porque llega un momento que usted entiende que lo más importante no es el lugar, sino con quien usted está. ¿Está entendiendo? Hubo una etapa en su vida donde usted no tenía nada, absolutamente nada. Y a veces tenemos 3 cositas y ya no creemos dueños del mundo. Y cuando el famoso ladrón arrepentido dice esas palabras, el Espíritu me dice, él no estaba robando en la cruz. Y digo, ¿cómo así? Digo, me dice, sus palabras no son en medio de una vida contraria al propósito de Dios. Y en algún momento, si quiere adelánteseme, hágalo usted por mí. Escriba un ensayo, escriba una poesía, un poema, escriba algo que el Espíritu le revele acerca del famoso ladrón arrepentido, muy mal comprendido por nosotros los predicadores, por las iglesias. Porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Yo no me voy a bautizar porque el ladrón en la cruz. Eso de que bautizar, si uno metiese una cosa de agua sucia ahí, de gente se ha metido que no sabe si se ha lavado esa cuestión. Pues voy a meter yo de que es una agua sucia. Toda esa mujer se va a meter ahí. Primero que yo y después yo que me voy a meter esa. Y la gente se hace un mundo y no se bautiza. Y entonces salen de allá. Porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Y se fue con Jesús al paraíso. Y tú eres el ladrón. Y tú estás en la cruz. Entonces, a veces hasta desde los mismos púlpitos y desde los mismos argumentos, se distorsiona mucho la razón verdadera de las cosas. Hay que estar en la mente del ladrón arrepentido para saber por dónde venía él. Allí colgado, viendo su vida pasada, mirando de reojo a Jesús, porque no se atrevía ni siquiera a mirarlo de frente. Porque la gloria que salía de la mirada de Jesús, no solamente él estaba desnudo allí colgado en el madero, el ladrón, sino que también él veía que Jesús veía la desnudez de su alma. ¿No ha visto? ¿Usted no se acuerda? Cuando usted llegaba a su casa, de donde usted venía, y su mamá le decía, ¿y dónde tú estabas? Y usted dice, ay, usted se quiere tapar, porque usted sabe que la mamá le escaneó y la mamá sabe dónde usted estaba, qué estaba haciendo. La mamá no sabe, pero la intuición de la mamá te da una mirada que tú dices, me enfuñí. ¿Sí o no? ¿Algún testimonio? Que usted llegaba y usted sabía dónde usted estaba, con quién estaba, en qué estaba, y usted no quería ver la mamá suya de frente, porque usted se sentía que si la miraba, le iba a leer esto.
Estaba con fulano, comiste esto. La mamá tiene un sexto sentido, un séptimo, un octavo, un noveno. Eso de 12 años en la escuela son de 12 niveles de revelaciones que tiene la madre. Imagínese que mirar a Jesús a los ojos, suena poético. Míralo tú. Jesús no está presente aquí y hay gente que le sale huyendo a venir aquí porque piensa que si llegan aquí es como que van a llegar desnudos ahí por el centro. Tal vez a usted le pasó. Entonces no podemos distorsionar con simpleza, con ligereza, lo que fue una salvación tan cara, aunque es gratuita. Por eso es gratis, porque es demasiado cara. Entonces la Biblia es suplementaria. Ya Dios escribió una Biblia en cada corazón humano. Gloria a Dios por esto. Pero esto existe porque hubo gente a la que Dios le puso su palabra en sus corazones. Y era tanto lo que tenían que dijeron, no me puedo quedar con esto. Al principio se pasaba de boca en boca. Era lo que se llamaba la tradición oral. Este se lo contó y el papá se lo contó y el abuelo se lo contó. Y de épocas en épocas, de generaciones en generaciones, se pasaban las tradiciones. Luego se puso por escrito, de las formas más rudimentarias, hasta que llegó la imprenta de Gutenberg. Y ha llegado a nosotros. Hoy la tenemos en los celulares, en los dispositivos electrónicos, en cientos de versiones diferentes. Pero toda esa escritura existe porque hubo personas, no se desenfoque, hubo personas a quien Dios primero se lo puso en el corazón. Y tú no eres menos. Dios te ha puesto su palabra en tu corazón. No porque yo lo digo, porque Él mismo lo dijo. Dijo, llegará el tiempo donde pondré mis estatutos, mis leyes en sus corazones, de tal manera que nadie va a tener que enseñar a nadie. El que no aprende porque no quiere, el que no aprende porque no ha ido adentro a leer la Biblia que Dios le puso. Porque el delincuente más delincuente en un momento dice, estoy mal. Estoy mal. Sin que nadie le predique. Lo que hace la predicación es que él se encuentra con una realidad que tal vez desconocía o no se la habían descrito o explicado de forma más detallada. Pero cuando una persona da su vida, entrega su vida a Jesucristo, es porque ya algo en su alma dijo, no podemos seguir así. En el primer intento, en la primera evidencia, en la primera invitación que me den para yo sacar esto, lo saco. Por eso yo soy fiel creyente de que todo aquel que hace una pregunta tiene la respuesta. Porque lo que te hace hacer la pregunta es que hay una respuesta que ya tú encontraste. Y entonces tú estás diciendo, ven acá. ¿Y cómo se da esto? ¿Y cómo será aquello? Pero hay algo dentro de ti que hizo clic. Y ahora tú andas buscando quien te lo explique. Y por eso hace la pregunta. Inconscientemente o conscientemente, tú tienes la respuesta. Hay quienes tienen la respuesta ya consciente, le vino. Y quieren confirmar si es así o no. Pero hay quienes su subconsciente no lo ha pasado al consciente. Vino del subconsciente la pregunta. Hay cosas en nuestro subconsciente que nosotros no lo sabemos. Usted y yo podemos creer que estamos muy santificados delante de Dios. Y en nuestro subconsciente hay una de disparate y de basura. Que el salmista dice, just in case. Di just in case. Ajá. Eso es por si acaso. El salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Dígale a alguien que esté cerca de usted, tiene pecado oculto. Entonces, llega un momento en que usted tiene que pedir perdón por si acaso. Porque pueden existir cosas en nosotros que están del otro lado de nuestra conciencia
que aunque no estemos conscientes de esas cosas, están presentes. Usted mató a la persona y usted pensaba que usted no mataba ni un mosquito. Porque usted no sabía hasta que se dio la situación que le saliera ese monstruo. Señores, yo no he entrado en el tema. Entonces la Biblia es suplementaria. Ya Dios escribió una Biblia dentro de cada uno de nosotros. Nadie tendrá necesidad de que otro le enseñe. Ninguno dirá a su hermano, conoce a Dios. Oiga esa cuestión. Y nosotros andamos de que, ¿cómo está? Dios te bendiga. Mira, Dios te ama. Hello. Dios ya se lo ha dicho 8,000 veces. Y nosotros venimos de que como que venimos con la gran revelación. De que Jesús te ama y tiene un propósito para tu vida. Dios bendiga su corazoncito tierno, pero hace 8,000 veces que Dios se lo ha dicho a esa persona. Que lo ha querido oír, analizar, reflexionar, ponderarlo. Decir, espérate, tengo que darle un cambio a mi vida, tengo que poner esto que siento dentro de mí. Y hay múltiples más escrituras. Dios dijo, en el postrer tiempo mi espíritu será derramado sobre toda carne. Si tiene carne, el espíritu está sobre esa persona. Está sobre la persona, no necesariamente está dentro de la persona, pero está pululando, está ahí orbitando, está merodeando esa persona, está buscando la conexión para que ese corazón se abra. Y ahí es donde tú y yo jugamos un rol, que yo oro para que Dios te rompa todos los esquemas, para que donde tú pises, tú seas una ametralladora espiritual. Y tú ya tienes una relación con Jesucristo. Y tú ya aceptaste al Señor en tu corazón. Aunque olvídese que si suena pentecostal, metodista, bautista, no. Usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, donde Dios le lleva, te va a decir cuándo abrir la boca y cuándo dejarla cerrada. Lo que tú no puedes dejarla cerrada cuando te está diciendo, abre la boca. ¿A cuánto Dios nos ha dicho, abre la boca? El Espíritu nos está moviendo y nos dice, a ese dile algo. Y, ay, estas son cosas mías. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Y usted se encontró con esa persona en la tienda. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y el Espíritu te dice, háblale. Te dice, eso es cosa mía. ¿Qué fue lo que vine a comprar? Porque hasta se me olvidó qué fue lo que vine a comprar. Ah, sí, verdad. Y busca el champú y busca qué sé qué. Y el Espíritu te dice, la dejaste ir. Ay, Dios mío. Señor, si de verdad que me lo encuentre en el estacionamiento antes de yo irme, que me lo encuentre en la caja de registradora. Y vaya, ahí le ha pasado otra vez. Y usted otra vez, hola de nuevo. Hola de nuevo. Oye, qué coincidencia, nos volvimos a ver. Ahí sí. Y el Espíritu te dice, es una galleta que tú quieres que yo te dé. Que le hable. Se acabaron los amén. ¿Algún testimonio? Y te dice, ay, y se devuelve y ve el carro así, ay, esa es ella, mira. La peluca, esa es ella, sí. Ningún problema con la peluca, hay pelucas que están tan heavy, tan chévere. Y esa noche, cuando usted llega al regazo de su hogar y está en su almohadita y dice, gracias Señor por este día y gracias por esto y lo otro, en el nombre de Jesús, amén. Y el Espíritu te dice, ¿te acuerdas lo que pasó con la persona? Ay, oiga, qué sensación más mala.
Usted quiere encontrar en el internet el número, usted quiere volver a ver la persona. Mire, Dios es un misericordia. A veces nos da otra oportunidad. A mí me ha pasado. Y ahora vengo y le hago porque la palabra dice, mira, es que el día que nos encontramos, ¿te acuerdas? Y uno le dice y le da la referencia. De aquí adelante, si tú te pierdes, problema tuyo. Porque ya uno le predica con juicio. Como para quitarse esa sangre de encima. Pero no hay mejor cosa que ser sensible al Espíritu Santo. Y no tener esos efectos secundarios y esas reacciones tardías que son fatídicas, son malas. Entonces yo les decía que Jesús, cuando establece el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, Hebreos 9, 15, 17 nos da una referencia muy exacta de lo que nos quiere enseñar el Espíritu. Lo bueno de esto es que si usted entiende el concepto, la explicación es simplemente como para ver los detalles de la obra. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir en un tour, un viaje de eso que uno va para Europa, o va para el Medio Oriente, o va para Grecia, o va para España, y a veces usted está metido en una guagua, usted está metido en un autobús con 25 personas más, con 30 personas más, y van en el autobús, y el autobús pasa, y dice el guía, ahí a la izquierda tenemos el Museo del Prado, una de las obras prodigiosas, aquí uno de los lugares más visitados en Madrid. Aquí estamos, en este momento estamos entrando a la Gran Vía, y usted pasó frente al Museo del Prado, pero usted ahí no vio nada adentro. En la vida del Espíritu, usted puede pasar frente a una revelación sin entrar en ella. Y hay quienes son felices, regresan de sus vacaciones de Europa y dicen, mira, pasamos frente al fui al Museo del Prado. Fui al museo, no, tú no fuiste, tú pasaste. Es como gente que tú le preguntas y que, ¿en cuántos estados de la nación tú has estado? Mira, yo he estado en Oklahoma, yo he estado en Chicago, y eso fue una escala de que había una tormenta y usted pasó por 7 estados, y usted dice que ha estado en Chicago. Yo fui a Chicago, yo fui a... Bueno. Hay gente que cuenta las escalas como lugares que ha visitado. Tú te estás riendo, parece que tú lo has dicho. Entonces, en el mundo espiritual, hay gente que, porque mencionaron un tema, o porque leyeron un versículo de eso, creen que ya conocen de eso. Señores, las redes están llenas de gente diciéndote que fueron al Museo del Prado y fue que pasaron en la guagua al frente. No vieron ni una obra de Velázquez. Tal vez estaban sentados a alguien al lado que tenía apellido Velázquez. Entonces asegúrese de que su vida en Dios, usted sabe pasar frente a la revelación, pero otro día usted vuelve y se estaciona y entra. Usted sabe que usted ha estado en lugares donde para usted ver todo lo que había, usted tenía que mudarse ahí por lo menos un mes. Pero usted fue a un par de pisos, vio un par de cositas y usted cree que ya vio lo necesario. Pero en realidad ahí hay suficiente material en ese museo para usted literalmente estar todos los días deteniéndose, viendo obra por un mes. Esto que está aquí es una referencia de lo eterno. Para esto usted necesita eternidad.
Mire cómo está la pobre. Pues significa que está usada. Entonces aquí en Hebreo, vamos aterrizando, Hebreo capítulo 9. Hebreo capítulo 9. Ay, mi madre, yo pensé que iba a avanzar más porque ustedes me sacan demasiadas cosas. Todo lo que yo digo, yo no es que yo lo quiero decir, es que ustedes me lo sacan. Sépalo. Si yo estuviera solo aquí, me quedo callado. Hebreos 9, 15. Hebreos 9, 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, diga muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, hubo uno primero, un antiguo, y ahora este es uno nuevo, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora oiga lo que dice el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Pregunta de examen, ¿quién es el testador? ¿Quién es el testador? Eso es importante. El testador es quien escribe el testamento. El testador es el que dice, el carro se lo dejo a fulanito. El testador es el que dice, la casa de la playa se la dejo a mi hermana. El testador es el que dice, el avión se lo dejo a fulanito. La cuenta de banco de tal, se la deja. El testador es el que dice qué hacer con sus bienes. ¿Ok? Es el testador. Ahora, el heredero es el beneficiario, es el que recibe. Pero el heredero no puede recibir hasta que el testador se muera. La herencia entra en efecto con la muerte del testador. No el testarudo, el testador. Ahora mire, aquí se establece que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Y que el testamento entra en vigor con la muerte de ¿quién? Dígalo, del testador, de Jesús en este caso. Ahora escucha, Angel. Sin embargo, al Jesús resucitar, Jesús rompe el esquema de un testador muerto porque Él vive ahora eternamente. Es decir, que la muerte de Cristo fue necesaria para que el nuevo pacto se activara legal y espiritualmente. Pero como Jesús resucitó, imagínense que el abuelo, después que repartió todos los bienes, y le dejó la finca a este, y le dejó los tractores a fulano, y los camiones a Perencejo, y el abuelo repartió. Y 3 días después, aparece el abuelo. Dios te bendiga, mi hija. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Y dónde está? Yo pensé que te iba a encontrar en la casa que te dejé en la playa. La casa, ya yo se la di a Miguel para que la venda. Pero que yo dije en el testamento que yo quería que tú la vivieras mientras tú tuviese vida. Y que esa casa nunca la vendiera y se la dejara a tus hijas. Por los momentos especiales que tuvimos en esa casa de la playa. Entonces viene el que murió
vuelve a la vida a ver qué usted está haciendo con lo que le dejó de herencia. Eso nunca se había visto. Por eso es tan necesario entender este tema. Porque el que se murió y firmó el testamento entra en efecto con la muerte del testador. Pero si el testador vuelve a vivir, ¿qué pasa? Y ahí es donde entran los efectos post pacto. No estamos bajo el Nuevo Testamento. Estamos viviendo los efectos de un testador que volvió a la vida. Y esto hay que revisarlo, porque rompió todos los esquemas. La iglesia, sin darnos cuenta, estamos viviendo un supuesto Nuevo Testamento, como si Jesús todavía está en el sepulcro. De tal manera, mire, eso es tan triquiloso, tan confuso, tan tricky, te puede desviar tu entendimiento. Desviándose tu entendimiento, se pierde también tu efectividad por la carencia de entender qué es lo que tú tienes en Cristo. Y eso es una estratagema que le encanta al infierno. Hacerte creer que tú estás seguro, hacerte creer que tú estás correcto, te pone una almohadita, te acomoda de tal manera donde tú te sientes seguro, bendecido, prosperado, en victoria, y el diablo riéndose con la muela de atrás, porque tú no has entendido en realidad dónde estás y qué está pasando. Y la iglesia, sin darse cuenta, está viviendo supuestamente bajo una gracia que dé gracia, y supuestamente bajo un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, donde quien entró en efecto, el testador, murió. Sí, resucitó al tercer día, pero como yo no lo estoy viendo, no lo estoy palpando, sin darme cuenta, lo tengo más como concepto de muerto que de vivo. Porque cuando usted tenga la certeza de que el testador está vivo y que vive en usted, no vamos a andar como estamos andando. No vamos a estar viviendo como estamos viviendo. No vamos a estar poniendo las prioridades como las estamos poniendo. Pero ese velo que dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que el Dios de este mundo ha enceguecido el entendimiento para que no crean. Hay que decir también que la iglesia tiene un velo para que la iglesia no entienda quién es en Cristo y verdaderamente dónde está posicionada en este tiempo. Ven el domingo y seguimos el domingo si Dios quiere, porque me quedé en la introducción. ¿Cuántos están contentos de ver a José Armando? ¿Quién es José Armando? José Armando. Estamos contentos de ver a José Armando. Señores, Albert y Ingrid, un jueves están aquí. Mire qué bendición. Lo que no conocen a Miguel es el varón, el único, bueno, de Carmen, del hermano Miguel. Nos gozamos de ver a Miguel por aquí, su esposa está por allí, linda. También está con nosotros Alejandra, el primer jueves que está aquí Alejandra, ¿verdad? Está Alejandra aquí, un jueves. ¿Ya despedimos la transmisión, Angel? ¿No? Bueno, pues túmbala. Dice Yesenia que diga adiós. Yesenia le manda saludos a todos los que están en la transmisión. El Señor le siga bendiciendo. Nos vemos el domingo si el Señor lo permite.